100% hecho de basura. China está creciendo muy rápidamente. Se prevé que en los próximos años se construyan unos 200 millones de viviendas en zonas rurales. Si construyen con ladrillos, tendrán que emplear el 25% de la superficie agrícola y la mitad de las reservas de carbón para fabricarlos. China tiene un grave problema. Un problema que también tiene la compañía de automóviles Ford. Tras 80 años de producción, la fábrica se ha convertido en uno de los complejos industriales más extensos y contaminados del mundo. Nike tampoco se queda atrás. Ha distribuido tantas zapatillas que la basura que generan ya empieza a suponer un problema medioambiental. Al igual que este fabricante de tejidos al que el gobierno le ha prohibido echar los residuos al vertedero por ser altamente tóxicos. En realidad, todos nosotros tenemos un problema. Tenemos economías de crecimiento rápido y alto consumo, pero al mismo tiempo, las materias primas son sustituidas por montañas de basura. Vivimos en un mundo de locos. No se puede hacer negocio con la basura porque ¿cómo se le puede poner un coste a algo que no tiene ningún valor? Por eso yo creo que el cambio vendrá dado por las potencias económicas. Si se produce un cambio de mentalidad con respecto a la basura, no será por una cuestión moral o por alguna revelación técnica. Será porque la basura es útil. Un arquitecto americano y un químico alemán están iniciando una revolución industrial que en un futuro próximo arrastrará la industria como una tormenta ecológica. Basan sus ideas en la naturaleza, la cual no genera basura porque sus desperdicios le sirven de alimento. En el Valle del Rin, a su paso por Suiza, hay una vieja fábrica textil, la factoría Ronner. A principios de los 90, la compañía se vio obligada a tomar una decisión. O se trasladaba o encontraba una solución al problema de sus residuos. El exconsejero delegado Alvin Collin no sabía cómo resolver el problema. Teníamos que resolver el problema de los residuos y librarnos de la basura de la mejor manera posible. Por ejemplo, utilizando los residuos que producíamos. Pensamos en quemarlos en el molino para ahorrar combustible. Pero los funcionarios de la administración nos dijeron que no podíamos hacerlo. Hicimos muchos estudios, pero acabamos metidos en un callejón sin salida. Sus residuos textiles estaban considerados como residuos químicos peligrosos. Un colega de Collin conocía a un diseñador y arquitecto americano, William McDonagh, que podía buscar una solución. Collin le pidió que viniera. En el trayecto desde el aeropuerto de Zurich hasta Heilbronn, donde está el molino, William McDonagh me dijo: basura es igual a alimento. Entonces me di cuenta de que si conseguíamos que los residuos se convirtieran en alimento, se solucionarían todos los problemas. Para ello había que hacer que los residuos fueran completamente inocuos para el hombre, las plantas y los animales. En otras palabras, hacer los tejidos biodegradables. El problema era encontrar el modo de hacerlo con las fibras sintéticas y los tintes altamente tóxicos utilizados por Ronner. Siguiendo el consejo del diseñador americano, Collin recurrió al químico alemán Michael Brauger. Me puse muy nervioso con la visita de Michael Brauger, porque él había sido activista de Greenpeace. Yo era industrial, así que para mí no era una tarea fácil trabajar con un antiguo activista de una organización ecologista como Greenpeace.
Además de haber sido activista de Greenpeace, Braugar era también el mejor químico ecológico del mundo. Para paliar el problema de las fibras sintéticas, buscaron fibras naturales resistentes y eligieron una mezcla de algodón y ramio. Pero la toxicidad de los tintes parecía un problema insalvable. Nos pusimos en contacto con fabricantes de tintes químicos de todo el mundo. Nuestro objetivo era conseguir que nos presentaran todos los detalles de sus productos no tóxicos. Pero cuando se lo pedíamos, todos nos decían, no vamos a trabajar con ustedes y no vamos a enseñarles nuestras fórmulas. Finalmente encontraron una compañía, Ciba-Geigy, dispuesta a cooperar con ellos. Comenzaron analizando 1.600 tintes diferentes. De entre todos ellos, solo encontraron 16 completamente inocuos, pero bastaron para crear todos los colores necesarios. Rohner podía ahora fabricar tejidos orgánicos de alta calidad que se usaban, entre otras cosas, para tapizar los asientos de los aviones. El problema de Rohner estaba resuelto. Con los residuos textiles, la compañía fabrica un fieltro que vende a las granjas locales y que éstas usan para cubrir las plantas de fresas en el invierno. El fieltro se descompone por completo y se convierte en alimento para las plantas. Además, resolvieron el problema del agua contaminada, que ahora sale más limpia que cuando entra. A partir de ese momento, Colin se convirtió en un fan del químico alemán y del diseñador americano. Aquello cambió mi vida por completo. Al final resultó que era un problema de muy fácil solución. Y antes, nadie pensaba así. Durante mucho tiempo estuve hablando con un montón de gente, con técnicos, ingenieros, gente de otras industrias, para intentar encontrar una solución. Y todos habían llegado a un callejón sin salida. Y para mí esta fue la solución. La historia de la Rohner empieza en Nueva York. William McDonagh es diseñador y arquitecto. En 1991 le encargaron el proyecto de una guardería y quería evitar materiales de construcción tóxicos. A raíz de aquello, alguien le recomendó que hablara con el químico alemán Michael Braugar. Había oído de él que era el toxicólogo ecologista más importante del mundo. Vi por primera vez a William McDonagh en la inauguración de unas oficinas de mi instituto en Nueva York. Asistí a la fiesta de inauguración. McDonagh llegó media hora pronto. Llegué el primero. Tenía una casa muy bonita en East Village. Estuvimos sentados en una azotea de Greenwich Village, desde donde mirábamos abajo a los taxis y arriba a los rascacielos. Abrimos las oficinas y toda la comunidad europea pasó por allí. Compañías como AKZO y DSM de Holanda. Y empezamos a hablar. Y nos pasamos toda la fiesta hablando. Prácticamente me perdí toda la fiesta porque solo estuve hablando con él. Estuvimos allí hasta que se hizo de noche. Venía gente de UNICEF y de las Naciones Unidas a saludarnos. Yo saludaba y seguía hablando con McDonagh porque me parecía muy interesante hablar con él e intercambiar ideas. Empezamos a plantearnos, ¿y si los coches, las botellas, nuestros zapatos o nuestras ropas fuesen diferentes? ¿Y si los edificios fuesen diferentes? ¿Cómo sería todo? Empezamos a imaginar el futuro. McDonagh y Braugar se hicieron inseparables. Juntos han creado una compañía de sistemas de productos inteligentes. Cuando dije basura es igual a alimento, en realidad era una visión global sobre lo que él llamaba sistema de producto inteligente. Este sistema dice que, en biología, todo debería volver a la Tierra sin elementos tóxicos, como sustancias saludables. Según esto, los residuos deben volver a la naturaleza. Quizá estos no se puedan reciclar, pero pueden servir de abono orgánico. Eso sería inocuo y saludable. Por lo tanto, basura igual a alimento.
Somos los únicos seres de la Tierra que ponemos materia en vertederos, es decir, producimos basura. Incluso cuando tratamos de minimizarla, como cuando decimos cero emisiones, estamos aceptando el concepto de basura. Nosotros eliminamos ese concepto. Para nosotros, todos son nutrientes, tanto en un sistema biológico como en un sistema técnico, por lo que son beneficiosos. Cuando vemos un cerezo en flor, no decimos qué despilfarro de energía, qué derroche de materiales. Todos los materiales de ese cerezo son beneficiosos porque se convierten en nutrientes, vuelven al ciclo biológico y cuantas más flores haya en el cerezo, mejor. En consecuencia, nosotros generamos sistemas beneficiosos. Por eso decimos que basura igual a alimento. No nos referimos a la comida basura del McDonald's. Nuestro objetivo es conseguir que todos los materiales sean beneficiosos y cuanta más basura tengamos, mejor. Así que tampoco se trata de producir limpiadores y cosas así. La naturaleza solo es productiva cuando está sucia, cuando tiene sedimentos. Y cuanto más sedimentos tenga, mucho mejor. Hay que olvidarse de pretender tenerlo todo limpio y reluciente. Su nivel más alto de productividad llega cuando genera espacios de vida para otras especies. En una reciente conferencia de prensa, Grub, director de la fábrica alemana de ropa Trigema, anunciaba con orgullo su último producto. Michael Brauger desarrolló para él unas camisetas totalmente orgánicas, sin toxinas. Las camisetas seguían la filosofía de Brauger y McDonagh. Cuando diseñan un producto, lo hacen pensando en que el día que sea desechado pueda convertirse en materia prima para un nuevo producto. Las camisetas orgánicas sirven de materias primas para la biosfera. Los materiales que no se descomponen deberían ser alimento para la tecnosfera, que son los productos técnicos que nos rodean. El libro Cradle to Cradle, en el que Brauger y McDonagh explican sus ideas, es un buen ejemplo de producto reutilizable en la tecnosfera. El libro está hecho de plástico, por lo que es impermeable, y está impreso con tinta que desaparece cuando se calienta. El plástico puede volver a fundirse para hacer nuevos libros. Esto parece un reciclaje normal, pero hay una sutil diferencia. En realidad no reciclamos los productos. Por regla general, los productos pierden sus cualidades en el reciclaje y ese es el problema. Nosotros los infraciclamos. Generalmente los productos que se reciclan se convierten en madera plástica, con la que se hace un banco de un parque, luego una maceta y al final termina en una incineradora. Es decir, que van perdiendo calidad en el proceso. Nosotros buscamos cosas que se reciclen de verdad, que vuelvan a su condición. O productos que vuelvan al sistema y finalmente sean supraciclados. Con esto me refiero a que si está hecho de un material subóptimo, como tintas tóxicas o los aditivos que no son perfectos, podemos purificar el producto cuando vuelve al sistema. Por ejemplo, una botella de agua hecha de plástico tiene antimonio, que es un metal pesado cancerígeno. Cuando la botella viene de vuelta, podemos retirar el antimonio y hacer un producto mejor, y así lo supraciclamos, en vez de emplearlo para hacer un banco de jardín, mezclándolo con otras sustancias químicas y después quemarlo. La verdad es que hay una sutil diferencia. Las ideas de Brauger y McDonagh suenan utópicas, pero están siendo consideradas seriamente por grandes fabricantes. En Beaverton, un suburbio de Portland, está Nike World Campus, la sede central de Nike Worldwide. John Hook es el responsable del departamento de diseño de zapatillas Nike y ha recibido el mensaje con entusiasmo. Las zapatillas se desgastan y acaban en la biosfera. La clave está en dar con los componentes químicos del producto. En teoría, a medida que se usa la zapatilla, el material del que está hecha va rozando en el suelo. La zapatilla se desgasta y ese material queda en el suelo y se lo comen los gusanos.
Por eso, hay que empezar por la composición química de todos nuestros materiales. Después, pensaríamos en el diseño para el desmontaje, de manera que se pueda recoger cada parte de la zapatilla y recuperar cada pieza de material. Y después, reutilizarlo todo para la fabricación de un nuevo producto. Nuestro objetivo ha de ser que este material sirva de alimento en algún sitio. Y para eso hay que eliminar las sustancias tóxicas. Nike se ha tomado en serio el concepto de basura igual a alimento y se ha fijado un objetivo: no más residuos en el 2020. El primer paso ha sido el programa Reutiliza una zapatilla. A pequeña escala, Nike ha empezado a recoger zapatillas usadas a las que se les quita el caucho para ser reutilizado. La clave está en el diseño para el desmontaje, porque crear un diseño por el que sea fácil separar los componentes y materias primas una vez recuperadas las zapatillas es un gran inconveniente. Las suelas se convierten en caucho granulado que es utilizado en pistas de atletismo, canchas de tenis y de baloncesto. Pero esto es solo el comienzo. El objetivo final es que todos los elementos de la zapatilla se conviertan en materia prima y así hacer zapatillas totalmente reciclables que no contaminen. Nike ha introducido recientemente un producto que va en la buena dirección. Se trata de una línea de zapatillas llamada Nike Considered. La filosofía de esta línea se basa en que todo nuestro personal de diseño ha de tener en cuenta el ciclo de vida de una zapatilla y hacer un diseño con menos sustancias tóxicas, sobre todo utilizando más fibras naturales y materiales reciclables o productos agrícolas. Nike Considered ya lleva algún tiempo en el mercado y ha funcionado bien. Parece que les gusta a los consumidores. Ahora mismo llevo puestas esas zapatillas, así que voy a explicar un poco cómo son y por qué estamos orgullosos de ellas. Como dije, es un producto reciclable. El interior es una pieza de cuero, sin goma espuma y sin refuerzos. Hemos tratado de eliminar del producto todas las sustancias tóxicas que hemos podido. Se usa cáñamo natural y otros materiales para crear la parte superior. Una de las cosas más importantes de esta línea Considered es que hemos reducido al máximo el uso de adhesivos. Generalmente la suela se pega a la zapatilla con cola adhesiva. Gracias a la geometría, hemos hecho que la suela que va por dentro de la zapatilla encaje perfectamente con la parte externa que va cosida con hilo. De esta forma, hemos creado una zapatilla resistente sin nada de adhesivo. Y respecto al desmontaje, solo hay que separar las dos piezas, la parte interior y la parte exterior. Se quitan los hilos y cada pieza por separado se incorpora al material correspondiente para ser utilizados nuevamente. Suena muy bien, pero ¿se puede llegar a obtener una rentabilidad normal de este modo? Creo que sí. Creo que el principio basura igual a alimento es una idea muy provocativa. No es solo una innovación en cuanto a diseño y creación, es también una idea de negocio. Las materias primas tienen un límite y somos conscientes de ello. Hacemos negocio con productos hechos a base de materias primas, de forma que duren bastante tiempo. De esta forma, podemos volver a utilizar esas materias primas para fabricar otra cosa, por lo que solo se generan beneficios. McDonagh y Braughart vislumbran un mundo en el que absolutamente todos los residuos se conviertan en alimento de la biosfera o de la tecnosfera. Así ya nadie se sentirá culpable por generar desperdicios, porque ya no lo serán. Podemos producir basura y disfrutar haciéndolo, porque podemos reutilizar materiales cíclicamente.
Actualmente se pierde de 4 a 6.000 veces más suelo fértil que el que se regenera, porque nuestra agricultura no funciona, nuestros residuos no regeneran el suelo. Tomamos cosas y no las volvemos a situar en los ciclos biológicos. La gente piensa, seamos productivos y reciclemos materiales. Pero lo que hay que pensar es que todo es nutriente. Por eso, cuanto más material tengamos, más basura produciremos y mejor será para los demás. Por ejemplo, hemos desarrollado para la compañía holandesa Unilever un paquete de helado que no solo es biodegradable, porque es lo mínimo a lo que debemos aspirar. Hasta el ser humano es biodegradable. Eso no tiene ningún mérito. Para no regenerar el desperdicio, el envoltorio del helado está hecho de un material que se vuelve líquido a temperatura ambiente. Solo forma una película cuando se hiela. Sacamos el helado del frigorífico, quitamos el envoltorio y lo tiramos en cualquier parte. A las pocas horas se convierte en líquido y se degrada. El envoltorio que nosotros hemos creado no es solo biodegradable, contiene semillas de plantas. Así que cuando tiramos el envoltorio estamos generando vida. Hacemos lo mismo que los pájaros que comen semillas y bayas y así sus excrementos también generan vida. Solo nosotros, el ser humano, es el único que toma sin devolver nada a cambio. Como arquitecto, yo he trabajado siempre en una escala de producción muy amplia. Sin embargo, Michael, que es químico, viene de trabajar en pequeñas escalas de producción. Si trabajamos juntos, nuestro trabajo puede abarcar desde una molécula hasta una planificación urbana regional, pasando por todo el proceso de producción comprendido entre ambas. Yo diseño fábricas que tratan de funcionar a partir de la energía solar y que hay que recubrirlas con materiales fotosintéticos. A nosotros nos gusta ver un edificio que, como un árbol, produce oxígeno y absorbe carbono. Fija el nitrógeno, destila agua, purifica el aire, cambia de color según las estaciones, crea microclimas. ¿Por qué no iba a querer hacer eso todo el mundo? Producir y consumir sin residuos, edificios que imitan a la naturaleza. ¿Quién no desearía algo así? McDonald's se ha hecho famoso con sus innovaciones. Bill Clinton le dio un premio y fue nombrado héroe del planeta por la revista Time. Sus edificios adaptados a la naturaleza y de bajo consumo atraen la atención mundial. Este, por ejemplo, produce más energía de la que necesita para funcionar. Estas son placas solares en el tejado, y esto es una planta de tratamiento de residuos que emplea sistemas naturales para el tratamiento del agua. Como se ve aquí, el sol luce sobre el tejado y en el transcurso del año genera más energía que la que el edificio necesita, contando con los paneles solares del aparcamiento. Y las aguas residuales pasan por este invernadero y se purifican en este estanque. Es decir, que este edificio es como un árbol. Cerca del lago Michigan se encuentran las fábricas de Herman Miller. Durante años, la compañía ha sido una de las más famosas del mundo en la producción de muebles de diseño. Algunos de sus diseños forman parte de colecciones de museo. En la lista de las 100 compañías más importantes según la revista Fortune, Herman Miller es una de las primeras. A principios de los 90, McDonald's diseñó su planta de montaje. Los empleados bautizaron el edificio como el invernadero y constituyó un aclamado éxito. En este edificio domina la luz solar y el aire natural sustituye al aire acondicionado. Desde el primer día, los trabajadores notaron sus beneficiosos cambios. En la antigua planta, el entorno no era muy agradable. De hecho, estábamos un poco cansados de los problemas de relación que teníamos en aquella planta. Siempre nos preguntábamos por qué esta planta es tan conflictiva. Y cuando trajimos a los empleados al invernadero, la reacción fue sorprendentemente buena.
El edificio respeta a la gente que está dentro de él. La actitud de la gente es más positiva y más productiva. Ahora traemos a todos nuestros clientes a este edificio y les dejamos andar por la planta de producción y hablar con los empleados, porque se les ve contentos. Es el mejor ejemplo de que cuando se construye un edificio que respeta al individuo, le proporciona luz, espacio y la calidad del aire que necesita, este responde el doble de bien. La filosofía de McDonagh no se limita al interior del edificio. Lo que él ve es un edificio que no entra en conflicto con la naturaleza, sino que forma parte de ella. Las aguas residuales van a unos estanques donde hay espacio para plantas y animales. En Estados Unidos se ha convertido en un estándar de construcción verde. McDonagh también consiguió que Herman Miller dedicara más atención a sus productos. Ahora la compañía fabrica sillas siguiendo las ideas de Cradle to Cradle, el estricto protocolo de producción de McDonagh y Braughart. Esta silla es un buen ejemplo. Se llama espejo. La silla espejo es el primer producto al que se aplicó el protocolo Cradle to Cradle. Se desmonta fácilmente. Evaluamos los diferentes materiales de que estaba hecha y solo hay un par de ellos que aún tienen la etiqueta roja. Eso significa que tienen algunos inconvenientes medioambientales. Puede ser sencillamente una pieza de acero reciclado que contenga todavía algo de cromo. Eso la situaría en rojo y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Sin embargo, hemos hecho que el proveedor del plástico con que está hecho el respaldo retire los materiales que le dan flexibilidad, pero que son nocivos para el medio ambiente. Y aún así sigue siendo flexible. Solo usamos los materiales más naturales. El protocolo Cradle to Cradle se caracteriza por unas exigencias muy estrictas. Por ejemplo, que los materiales sean completamente inofensivos para el hombre y los animales, que puedan ser reutilizados en la biosfera o la tecnosfera, o que el producto sea desmontable. La silla se desmonta por completo. Una persona tarda unos 15 minutos en hacerlo. No hay ninguna pieza en la que se tarde más de 15 segundos. Y hay muy pocas piezas, como este brazo, que se compongan de varios elementos. Los componentes de esta pieza también se pueden separar fácilmente para retirar la espuma. Es importante que se pueda desmontar, porque facilita la recogida de los materiales para su siguiente vida. Y esa es la esencia del protocolo Cradle to Cradle. Nuestra norma fundamental para elaborar un producto Cradle to Cradle es que se pueda desmontar rápidamente, y eso ahorra mucho dinero. Además, es mucho más efectivo y, sobre todo, facilita el montaje. Por lo tanto, este criterio no solo no representa una carga para el negocio, sino que supone la obtención de un producto mejor y más efectivo para nosotros. El protocolo Cradle to Cradle parece perseguir la sostenibilidad, pero tiene un radio de acción mucho mayor. La sostenibilidad no nos basta, porque sostenible es sinónimo de llevadero. Y esa no es la mejor opción a la que se puede aspirar. Buscar la sostenibilidad es querer llegar a lo básico, porque es lo mínimo que hay que hacer. La sostenibilidad es una forma de mantenimiento. Sin embargo, aunque es lo mínimo a conseguir, es por ahí por donde se empieza. Nuestro trabajo en el diseño tiene dos características, una emocional y la otra técnica. La emocional es cómo diseñamos sistemas que gusten siempre a todas las crías de todas las especies. Esa es una conexión muy emocional con la naturaleza, porque es signo de amor por ella y fomenta la acumulación de más y más especies en vez de propiciar su desaparición. Es hora de que la gente se convierta en nativa de este planeta. Que uno no tenga que preguntarse, ¿no es bueno que yo esté aquí? Y que hagamos que otras especies del planeta se sientan felices de nuestra existencia. Hemos de desarrollar cosas buenas para los demás, de forma que generemos más vida que siendo simplemente menos malos.
Menos malo no quiere decir bueno. Estamos basando la protección del medio ambiente en destruirlo un poco menos. Por ejemplo, pensamos que si un día no utilizamos el coche, estamos protegiendo el medio ambiente. Así no se protege. Eso es abusar del término protección, porque no se protege destruyendo un poco menos. El objetivo es muy simple y muy técnico. Y el objetivo es seguridad diversa y saludable. Un mundo con aire limpio, suelo fértil, agua y energía, disfrutado económicamente, equitativamente, ecológicamente y con elegancia. En Detroit, junto al Río Rojo, está uno de los complejos industriales más grandes y antiguos del mundo, el Ford Rose Center, casa central de la Ford Motor Company. Aquí es donde salió el primer Ford de la cadena de producción. Aquí se han construido coches durante 80 años. Durante 80 años no se tuvo ninguna consideración con el medio ambiente, la naturaleza y el río. Había un alto índice de contaminación y Ford tuvo que hacer frente a un dilema: abandonar el lugar o reconstruirlo. Bill Ford decidió reconstruirlo, haciendo la zona industrial más limpia. Le aconsejaron que hablara con Bill McDonough. He oído que Bill Ford dudó mucho en hacerlo, porque le habían presentado ya a mucha gente que supuestamente tenía una solución mágica. Así que fijó una entrevista de 30 minutos para conocerse, porque para él era una entrevista de cortesía. Al final, los 30 minutos se convirtieron en horas, que culminaron en el compromiso de McDonough a aplicar sus teorías en el Ford Rose Center. Cuando me reuní con Bill Ford, se trataba más de que él se convenciera a sí mismo que de que le convenciera yo. Él estaba dispuesto a buscar un modo de hacer algo positivo. El encargo de hacer el Río Rojo, que es un proyecto de $2.000 millones con un calendario de 20 años, me fue dado en público y sin yo saberlo de antemano. De ese modo, la compañía se comprometía a hacerlo y yo también me comprometía a hacerlo. Y aunque pareciese imposible, habría que crear plusvalías o los dos nos veríamos en apuros. Y lo hicimos. La construcción empezó con la renovación del centro del Río Rojo en el año 2000. Today we're unveiling the Heritage Project, the environmental renovation of the Rouge. The goal of the Heritage Project is to transform the icon of 20th century manufacturing into the model of 21st century sustainable manufacturing. La zona fue renovada con un presupuesto de $2.000 millones, siguiendo las estrambóticas ideas de Michael Brauer y Bill McDonough. Yo estaba confuso con Bill y Michael. A simple vista parecen algo estrafalarios. No tienen nada que ver con un hombre de negocios norteamericano. Cuando conocí a Bill McDonough, llevaba pajarita, capa y una boina. Eso no es habitual. Al menos en la Ford vestimos con traje y corbata. Era arquitecto por la Universidad de Virginia y Michael era un químico alemán que había pertenecido a Greenpeace. Por eso la primera reacción fue pensar que aquellos dos iban a traer problemas. No quería trabajar con ellos. Bill nos había dicho que el objetivo era que esto fuese un complejo industrial donde nos sintiéramos felices viendo jugar a nuestros hijos. Pero al principio ni siquiera sabíamos qué pensar de aquello. Me imaginaba esa situación y me decía a mí mismo, yo tengo hijos y jamás querría que mis hijos jugasen aquí. Y supongo que cualquier otro padre habría dicho lo mismo. Pero ahora trabajo en un complejo industrial con estanques, espacios verdes, fauna, abejas. Y pienso que podría volver a hacer esa pregunta a cualquier padre, incluido yo, y dar un sí por respuesta. Así que en definitiva era un objetivo como el de cualquier negocio y era evaluable, aunque no pensáramos lo mismo al principio. El complejo del Río Rojo quedó transformado en una especie de parque natural industrial
parecido al de Herman Miller. Las aguas residuales se purifican de forma natural. La nueva fábrica tiene muchas ventanas que permiten la entrada de la luz solar. Se ha limpiado todo el proceso de producción y se ha tenido en cuenta el flujo de residuos. El tejado de la nueva planta de producción es una pradera cubierta de sedum que purifica el agua de lluvia y proporciona un nuevo espacio a las aves. Todo muy agradable y natural, aunque la mayoría de los hombres de negocios lo ven como un lujo. Eso es porque lo ven como un gasto. Piensan que cada una de estas cosas aumenta los costes de producción normal y solo sirve para decorar la tarta. Piensan que un proyecto así es una utopía. Y sin embargo no lo es. En lo que respecta a la planta de producción de la Ford Motor Company, nos estamos ahorrando $35 millones haciéndolo de esta manera. Desde el punto de vista del diseño, se pueden llevar a cabo programas medioambientales que nos ahorren dinero. Por ejemplo, el tejado verde. Poner un tejado verde en una planta de montaje de camiones cuesta dinero, pero a la larga nos ahorrará su coste. Doblará la vida del tejado, porque lo protegerá de la degradación ultravioleta que provoca goteras. Renovar un tejado de 4 hectáreas cuesta varios millones de dólares, así que en eso ahorramos dinero. Nos ahorra dinero en la calefacción y la refrigeración porque actúa de aislante. Y nos ahorra dinero en los costes de regulación porque absorbe el agua de las tormentas, lo que nos evita tener que llevarla a una planta de tratamiento químico antes de descargarla en el río cercano. Dejamos que la naturaleza se encargue. Gracias a que el agua de lluvia es filtrada de forma natural antes de llegar al río, nos ahorramos millones de dólares sin pagar nada como contraprestación. Y esto solo es un ejemplo. Si un negocio rentable es utópico, entonces supongo que esto es utopía. Por eso es algo tan sugestivo. Los soñadores no me interesan. Me interesa la gente que propone cosas, gente que piensa en problemas reales y los aborda como si fuesen un negocio, desarrollando una fórmula para enfrentarse a ese reto. Ford también implicó a McDonagh y Braugar en el desarrollo de un coche propulsado por hidrógeno, con asientos rellenos de espuma de soja y neumáticos de maíz plástico. Será un vehículo fabricado con materiales biodegradables y materiales técnicos que podrán ser reutilizados como materias primas. En el aspecto comercial, imagino que este vehículo tendrá cierto valor. Sus componentes se pueden reutilizar, ya sea para otro vehículo o para otros negocios ajenos a nuestra actividad. Hoy en día los coches no se fabrican así. Fabricamos coches pensando que duren unos años. Pasado ese tiempo, el cliente y el fabricante piensan qué hacer con él y probablemente acabe siendo enviado a la chatarra o a un vertedero. Es decir, el coche ya no tiene valor. Y hay que comprar más materiales para fabricar un coche nuevo. Eso no tiene sentido porque hay un montón de materiales válidos en un coche. Cuando estábamos estudiando el proyecto del Río Rojo, hicimos unas estadísticas y resultó que hacen falta 25.000 kilos de materias primas para fabricar un coche de 1.500 kilos, lo que genera muchos desperdicios. Eso puede cambiar. ¿Por qué no utilizamos 1.500 kilos de materiales para fabricar un coche de 1.500 kilos? Costaría muchísimo menos y causaría menos daño al medio ambiente. Y lo más importante, mi cliente y yo estaríamos contentos. Creo que esta filosofía va a afectar a todas las industrias y vamos a hacer mucho dinero con ello. Es tener sentido del negocio y eso es lo que más me ha impresionado de Bill y Michael. He oído a un buen número de pensadores y escritores hablar de la sostenibilidad, describiéndola como una base con 3 patas: la acción social, la medioambiental y la económica. Pero casi todos ellos, después de conectar esos 3 factores como fundamentales, acaban mencionando exclusivamente el componente medioambiental. Solo unos pocos hablan del componente social y casi nadie se molesta en averiguar cómo hacer rentable la sostenibilidad. Eso es exclusivo de Bill y Michael. En el año 2006, en un hotel de Beijing,
tiene lugar un encuentro entre una delegación americana y representantes del gobierno y la industria de China. La reunión es a puerta cerrada y solo se permite filmar a la televisión estatal china. China and the United States will continue to work together to promote rural development through technological cooperation. Government officials, entrepreneurs and scholars from the two countries have praised the efforts made in water safety, energy saving and waste disposal. También asistió a la reunión la señora Deng Nan, hija del expresidente chino Deng Xiaoping. El tema a tratar, los efectos de las ideas de McDonagh y Braugar. China's new countryside development is a state-initiated project aimed at increasing overall agricultural productivity, building a harmonious society, and reducing disparities between urban and rural areas. And that's it for this edition of China Today. Stay tuned for a weather forecast. I'm Zhang Ling. From me and all of the team here in Beijing, thanks for watching and bye for now. China se preocupa mucho por las cuestiones medioambientales porque sufre una grave crisis. Allí ocurren los sucesos más destructores y también algunos de los más esperanzadores. Y su población tiene que afrontar estas situaciones con recursos limitados. Por eso el presidente de China ha recurrido a una economía circular, y una parte de esa economía se basa en el pensamiento cradle to cradle. Según esta, los materiales tienen una vida cíclica, es decir, basura igual a alimento. Sus sistemas son diseñados para que sean inocuos y saludables, circulen por la economía y sean reutilizados una y otra vez. De ese modo hay alimento para todo el mundo. Sigue habiendo suelo fértil y la economía avanza porque los materiales y la energía se mueven en círculo. Eso significa energías renovables y materiales seguros. La señora Deng Nan trabaja en asociación con el Ministerio Chino de Ciencia y Tecnología. Conoce bien a McDonagh y el presidente de China, Jintao, es un fan de Braugar y de McDonagh. Su libro se ha convertido en el manual chino de la economía circular. La delegación americana se traslada desde Beijing hasta el pueblo de Wanbaiyu. Allí se van a inaugurar unas casas modelo diseñadas por McDonagh y Braugar y construidas con materiales baratos completamente reciclables. Actualmente China representa uno de los problemas más graves de la humanidad, porque en los próximos 12 años se van a construir viviendas para alojar a 400 millones de personas. Esto es el equivalente a reconstruir toda la infraestructura de viviendas de los Estados Unidos en 7 años. Así de grave es el problema. Y si para construirlas utilizan ladrillos, que es el material empleado habitualmente, tendrán que destruir el 25% de su suelo agrícola y tendrán que quemar grandes cantidades de carbón para fabricar ladrillos. Por eso en estos momentos tenemos dos tipos de proyecto a menor escala. Uno comprende la creación de 6 nuevas ciudades y desarrolla planos conceptuales de ciudades siguiendo la filosofía cradle to cradle. Y el otro desarrolla nuevos materiales de construcción, como este. Así se construirán las ciudades sin utilizar ladrillos, con gran aislamiento térmico y con una técnica que habilite un bajo consumo de energía. Las casas experimentales de Wanbaiyu se han construido con un material compuesto de 2 capas de arena comprimida mezclada con un poderoso agente aglutinante. Eso sustituye a los ladrillos y al hormigón. Entre las 2 capas se introduce un relleno de paja comprimida o algún tipo de espuma de poliuretano reciclable.
No son viviendas lujosas. El coste estimado de una casa es de 6.000 euros, una suma viable para el poder adquisitivo medio de la China rural, que se espera vaya en aumento. ¿Es muy cara? Los agricultores podríamos comprarla. Si nos construimos una casa nosotros mismos, también cuesta 60.000 o 70.000 yuan. Me gusta esta nueva casa. ¿Entonces no la encuentra muy cara? Es demasiado cara para la gente corriente. Pero no sabemos exactamente cuánto va a costar. Eso aún no se sabe. Sin embargo, los muros del jardín siguen siendo de hormigón. Y los jardines son demasiado pequeños para sus habitantes, que están acostumbrados a cultivar en ellos sus alimentos. Las casas no son más que una prueba, pero el programa incluye ciudades enteras cradle to cradle. En sus dos últimos planes quinquenales, China se concentró en la construcción de ciudades para albergar la población rural que se desplazaba a los núcleos urbanos y también a industrializar y desarrollar su economía de mercado. Estamos haciendo estos proyectos de demostración. Por ejemplo, aquí en Jinan se ha elegido una zona muy degradada y dañada por la contaminación y estamos transformando el lugar en una ecociudad. La idea de restaurar el paisaje es fundamental. Si van a perder toda la tierra cultivable por el desarrollo urbano, entonces estas ciudades tienen que tener los cultivos en los tejados. Es decir, tenemos que reservar y preservar nuestra tierra agrícola, porque vamos a necesitarla para que la población crezca sana. En el próximo plan quinquenal queremos trasladar este proyecto también a los pueblos, de forma que la gente no tenga que irse. Estamos estudiando cómo hacer viviendas y empresas sostenibles, cómo generar combustibles y desarrollar nuevos tipos de agricultura que permita a la gente prosperar en los pueblos en vez de ir a las ciudades. Creo que en China están muy preocupados por esta migración masiva. La población rural ronda los 700 u 800 millones de habitantes. Si 400 millones van a las ciudades, temen que en el futuro no encontrarán trabajo. Y entonces se creará chabolismo. Y por culpa del chabolismo habrá graves disturbios sociales. El otro problema es que como las ciudades se expanden hacia el campo, los agricultores temen quedarse sin tierras. Por eso hay revueltas entre los campesinos. Y a un gobierno formado por una rebelión campesina no le interesa que los campesinos se sientan defraudados. Esto es parte del nuevo modelo. La revolución china ha tomado un nuevo rumbo. La idea de que la basura puede servir de alimento va siendo entendida por grandes países y grandes empresas. Si la idea pudiera abrirse paso hasta el consumidor, entonces la revolución podría empezar. Ahora tenemos la ocasión de hacerlo. Contamos con diseñadores y científicos muy inteligentes y es el momento de integrarlo todo. Le toca el turno a cada individuo de poner su granito de arena y preguntar: ¿puedo echar esto en la basura orgánica? ¿Puedo quemar esto sin poner filtros? ¿O lo recogen ustedes? La sociedad es tan compleja que con que unos pocos lo hagan, se regenerarán grandes cambios. Incluso un 5% de la población puede producir el cambio. Una vez hablé con Gorbachev sobre la perestroika y la glasnost. Y Gorbachev me dijo: nosotros solo teníamos el 5% del Partido Comunista. Los demás no entendían lo que estábamos haciendo, pero el 5% lo entendió y provocó el cambio. Y consiguió destruir todo el régimen totalitario. Nosotros no tenemos un régimen totalitario, tenemos una democracia. Podemos reinventarlo todo en una sociedad libre sin correr ningún peligro. Y es hora de hacerlo.